Trasplante capilar. ¿Quieres desconectar? Ven al restaurante El Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. En El Torreón ya puedes organizar tu cena de Navidad o comida de empresa con menús a partir de 40 euros. Haz tu reserva, te esperamos. Pulso económico, que como es tradicional vamos a iniciar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy con subidas, pequeñas subidas, 0,27% arriba, el índice general termina en 11.865,2. Algunos valores, pues la verdad es que han mejorado posiciones bastante. Por ejemplo, es el caso de una de las nuevas incorporaciones al IBEX, Puig, que sube 3,63. En segundo caso, Enagas sube 2,40 y en tercer lugar Iberdrola, luego veremos por qué, sube en bolsa un 1,48. Y en el lado donde están los que han tenido peores registros, los que están en la línea roja y donde preponderan las manos vendedoras, la que peor, Indra 1,34, en segundo lugar SACIR 1,33 abajo y en tercer lugar Banco Sabadell, que se deja en la sesión 1,29. Y a continuación les voy a adelantar algunos titulares de lo que va a ser nuestra tertulia económica de hoy, esa que mantenemos para todos ustedes con los mejores expertos para que no se pierdan detalle. Bueno, y en esa tertulia económica tenemos que hablar de los rumores en torno al Banco Central Europeo. Por un lado, los hay que temen una caída brusca de la economía y empiezan a discutir si habrá que recortar los tipos por debajo de lo que recomendaban las matemáticas hasta ahora. Uno de ellos es el portugués Mário Centeno, que ha abierto hoy de par en par la puerta a que se produzca en diciembre un recorte de 50 puntos básicos. Y en segundo lugar, es una anécdota, pero que si se paran a pensar dice mucho de nuestro IBEX. Inditex e Iberdrola suponen ya cerca de 1/3 del peso de la bolsa española. Y ya sin más, les presento a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Philcapital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en marcha. Me alegra muchísimo. Don José Luis Fernández, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Don José Luis, ya saben, es jefe de análisis y estudios del sindicato USO y presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Así es. Bueno, vamos a ver qué tal han visto ustedes la sesión. La verdad es que demuestra dudas, incertidumbres de los inversores, a pesar de que han mejorado la cosa de las energéticas, que ayer eran la cara oculta de la luna. Banda. Sí, bueno, una sesión bastante plana, sobre todo de nuevo con poco volumen y buscando quizás que estamos empezando a ver datos de cierre de trimestre de las compañías, o sea, que tiene mucho peso ahora la micro, ¿no? Y sobre todo, además, quien está mandando es los americanos. Pues siguiendo un poco la presentación, hemos tenido ya algún banco, estamos viendo presentaciones ya de las tecnológicas y eso puede animar o desanimar a lo que nos ocurra en Europa, ¿no? Pero nosotros seguimos siendo una bolsa en la que, además de Iberdrola e Inditex, tenemos el gran peso que tienen los bancos y ahí es lo que vamos a ver más claramente. Cuando salgan los resultados y empecemos a ver qué pasa, pues veremos si la bolsa vuelve a tirar, porque lo que ocurre es que la bolsa española en este año es la que más sube de toda Europa. Pues No, estamos prácticamente en niveles récord, o sea, estamos rozando otra vez los 12.000, y decir, yo creo que ese es el objetivo, a más corto o menos plazo, pero bueno, ahí estamos. Yo creo que es verdad que estas dos compañías, Inditex y Iberdrola, tiran fuerte y se está notando, pero los bancos al final soportan mucho, ¿no? Y los bancos en esta sesión se han quedado un poquito rezagados, se han tirado las eléctricas fundamentalmente, ¿no? Pero estamos viendo en definitiva que son valores como muy consolidados y que pueden subir o bajar un poco, pero yo creo que el objetivo es pasar de los 12.000 antes de finalizar el año de nuevo. Vamos a ver si lo consigue el IBEX. Hablamos de tipos de interés. El Banco Central Europeo teme una caída brusca de la economía. Ya saben que hay países con un crecimiento pues casi de recesión y empiezan a discutir si lo que procede es recomendar un recorte mayor. En este sentido,
hay que hablar de un representante del Banco Central Europeo, el portugués Mário Centeno, que dice claramente que antes, en octubre, se va a producir una rebaja jumbo, de esas que llaman jumbo, 0,50 de caída de los tipos de interés. ¿Cómo lo veis? Bueno, si fuésemos a un aterrizaje suave de la economía, que es lo que parece que va a suceder, pues probablemente no tendríamos que tener más bajadas rápidas, ¿no? Lo que ocurre es que si efectivamente empieza a sentirse que la economía está cayendo fuerte, sobre todo por el peso que está teniendo, o sea, por el peso que tiene Alemania en la economía europea y las posibilidades que sea Alemania la que tenga esa caída importante de su crecimiento. Eso sí que podría provocar a una mayor aceleración en la bajada de tipos por parte del Banco Central, sobre todo si además acompaña que la inflación parece que ya está por debajo del 2%. Ya veremos. Yo creo que tal como están ahora y con los datos que conocemos, yo no creo que sea necesaria una bajada de 50 puntos básicos antes de final de año. O sea que a lo mejor podríamos ver otra bajada pero de 25, pero no mucho más. No, pues yo me apunto. Yo creo que va a haber esa bajada de 0,50. Lo que no tengo claro es si va a ser en noviembre o en diciembre, pero que va a haber seguro. Es decir, primero porque la inflación está en el entorno del 1,5, estamos por debajo de ese objetivo de inflación del 2%, por tanto hay que inyectar dinamismo al mercado para que se consuma un poco más y los precios suban. Digo, hasta ese límite que es sano del 2%, y segundo, las grandes economías de la zona euro, si no están en recesión, están a punto de entrar. El caso de Alemania, que estaba la previsión que daba el dato del Fondo Monetario Internacional de crecimiento cero. Italia no llega al 1 y Francia tampoco, están en esos límites. España, la campeona del mundo mundial, ¿no? Pues podemos llegar al 2,9, es decir, bueno, lo que pasa es que lo que no nos dicen es de dónde venía España y dónde estaban los otros y cuál es el valor de esa situación. Y que el gasto público es claro, lo que sostiene. Y que estamos, en el fondo nuestro crecimiento está muy dopado por el gasto público y por los famosos fondos Next Generation, y lo que nos está diciendo el Fondo Monetario Internacional, la otra cara de la moneda es, oiga, a partir de 2025 vienen peor dadas, por tanto ustedes tienen que hacer los deberes y tienen que ajustarse. Bueno, yo creo que esta es la clave, con lo cual es más que probable que haya una inyección de liquidez y eso supone, pues yo creo que vamos a acabar el año por debajo del 2% o 2 o 1,75-2% el valor de los tipos. El dinero, lo que cuesta el dinero. Bueno, estamos ya en territorio totalmente español, como van a notar enseguida. María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y persona pues de verbo fácil, ha dicho esto en el Congreso esta misma mañana. Récord en creación de empleo, la economía que más crece del conjunto del mundo, la inflación 1,5%. Señoría, le voy a dar un dato muy claro. Los impuestos financian las comunidades autónomas. ¿De dónde cree usted que sale el dinero de las transferencias para la sanidad, para la educación, para la dependencia? Así, esta es la visión que ella tiene del mundo, y ella dice pues que, oiga, que la economía española es la que más crece en el mundo. Bueno, no sabe lo que crece la economía americana, no sabe lo que crece la economía china. Le vamos a poner un cartelón porque sí que hay alguno que graba estos programas para luego decirle, oye, Marisú, que te has pasado un pelo, ¿no? José Luis. No, podemos crecer, a lo mejor estamos creciendo alguna decimilla más que los americanos, bien, pero también si hablamos de empleo, pues estamos por debajo del 4, en el entorno del 4 en Estados Unidos, mientras que aquí estamos pues triplicando esa cantidad. Pero es que si nos vamos al dato de los chinos, que están muy preocupados porque no crecen, están creciendo al 4,6 el último dato. Claro, el mundo es algo más que Europa. Es decir, pero yo creo que esta señora tiene que saberlo, que hay países que están creciendo mucho más. Y no hablamos de algunos otros países. Los China países están muy disgustados porque no han llegado por poco al 5, ¿no? No, se ha quedado en el 4,6, con lo cual están muy preocupados y hasta hace poco crecían al doble dígito, con lo cual, bueno, esta es la realidad. Entonces, me parece que este tipo de cosas no ayudan, ¿no? Y luego, esto de la creación de empleo que batimos récord no es verdad. Es decir, porque seguimos muy por debajo de lo que teníamos en 2008 en nuestro propio país comparándonos con nosotros mismos. Entonces, nos están contando, es decir, que haya más gente cotizando no quiere decir que se esté trabajando más, sino que hay más gente que está. Pero ¿cuánto están cotizando? Esta es la cuestión que nunca nos cuentan, ¿no? Entonces, me parece que me molestan bastante los discursos grandilocuentes del gobierno. Es decir, hay que ser más realista, hay que pisar más el suelo. Hombre,
Y el verbo fácil, pues todo lo podemos tener y decir cosas, pero la realidad es que crecemos más que los socios europeos, es verdad. También lo que hay que decir es que caímos más que el resto de los socios europeos y que tenemos una tasa de paro que duplica actualmente la tasa de paro media de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, me parece que nos queda mucho todavía por hacer. Hombre, y sobre todo sacar pecho diciendo cosas que luego ellos califican de que el resto tienen una máquina de fango. ¿Cómo puede ser una ministra tan ignorante y defender que somos los que más crecemos del mundo? Es que no se puede, por mucho que quieras decir, ¿cómo puede ser esa referencia? ¿Y dónde de dónde la has preparado? ¿Y cómo te atreves a seguir manteniéndolo? Porque no solamente lo ha dicho, sino que luego lo mantiene en la rueda de prensa, que es absolutamente como que... Pero bueno, lo que pasa es que utilizan mucho esa función que es cuanto más veces repitan la mentira, pues las convierten en verdad. Y claramente eso se acaba, ¿no? Y sobre todo lo que has comentado, la situación del paro en España tan preocupante, parece que además es capaz de sacar pecho con los datos de paro. Entonces dices, es que es absolutamente absurdo pretender como representante y la que tiene que dar la cara por la economía y lo que hace el gobierno, encima... No solamente ser humilde, sino que empezar a ser la que más pecho saca. Eso me parece absolutamente lamentable, sobre todo porque las dos cosas son preocupantes. El crecimiento que vemos que no conseguimos crecer más y lo necesitamos, y sobre todo ayudado porque el crecimiento viene de la mano del gasto público, que es como que yo mismo me estoy financiando. Entonces... Pero ella lo tiene muy fácil, que para eso es ministra de Hacienda. Mire usted lo que recauda por IVA y verá cómo esto es ruinoso, ruinoso. Y hay consumo doméstico. Bueno, pues hasta cierto punto sí, pero ya la gente está concentrada en retener, en ahorrar, en preocupada por el futuro, y naturalmente eso se traduce en una recaudación por IVA inferior, a pesar de la inflación, que ha ayudado mucho a encubrir. Una cosa aquí a veces encubre la otra, ¿verdad? El gasto público encubre que las empresas no están tirando en la economía española. Ese es un dato importante para la persona que es vicepresidenta primera del gobierno. Hoy actuaba en funciones de presidenta, porque el presidente está de viaje en Portugal. Y muchas más cosas, sea usted más tranquila en esto. La inflación, el 1,5%. Hombre, según cómo lo midamos, si medimos la subyacente, pues ya la cosa cambia. Sí, pero incluso mirando el 1,5, es decir, es que lo que no nos dicen es que es 1,5, hay que adicionarlo al 2 y pico que teníamos el mes anterior, a lo que teníamos antes, es decir, que la inflación es un dato que se acumula. Entonces, yo creo que es muy poco exacto cuando se dice que la inflación ha bajado. No, la inflación está creciendo menos, los precios crecen más despacio, pero siguen creciendo. Por ejemplo, los de alimentación, clarísimo. Por ejemplo, no, yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque lo vi el otro día. Una cosa que seguramente de vez en cuando todos nos damos un capricho, que es comernos un poquito de chocolate. Bueno, pues eso subió en un año un 20%. Vale. Pues entonces le quitamos el chocolate a los niños, alguna que de vez en cuando le pueda apetecer para darse un capricho. Pues mire, nos quedamos sin capricho. Pues nada, señora Montero, nos quedamos sin capricho. No pasa absolutamente nada, pero usted sea feliz. Pero esta señora lo que tiene que tener claro es que la recaudación por IRPF sigue penalizando a las clases medias. ¿Por qué? Porque usted no ha defractado la tabla del IRPF y, por tanto, buena parte de las subidas salariales, que siguen estando en muchos casos más o menos vinculados ahora mismo en torno al propio IPC, usted se la está llevando por delante porque le sube en el fondo de escala, y eso no lo están haciendo. Eso no es una subida de impuestos, eso es ser justos con los impuestos, que son dos cosas distintas, y ustedes no están siendo justos. Y además esta semana han salido varios estudios diciendo una cosa básica, que es que tú, si subes los impuestos, vas a recaudar menos. Si consigues ajustar y bajar los impuestos, vas a tener un incremento importante en tu recaudación. Y eso no lo aplican. O sea, lo único que tienen como objetivo es subir, porque ellos creen que eso es un efecto directo, cuando... O sea, eso está demostrado que no es así, que nunca es así. La curva de Laffer está más claro que el agua, pero ellos no lo quieren ver. Bueno, vamos a la bolsa. En la bolsa, sorprendente pero lógico. Ahora cuando sale la noticia hay que parar y pensar. Inditex e Iberdrola suponen 1/3 del peso de todo lo que se negocia en el IBEX. Sí, ya se lo podían imaginar, desde luego, pero da que pensar, ¿eh? Bueno, claramente, o sea, lo que indica cuál es la realidad de nuestra economía y la realidad de la bolsa. O sea, al final la bolsa claramente
la compañía que más pesa es Inditex, una compañía que tiene presencia mundial, ingresos mundiales y que está cotizada en España. Y junto con Iberdrola, que también ocurre lo mismo, ¿no? Iberdrola es una compañía española que al final sus ingresos vienen de todas sus filiales internacionales. Pero está bien representada, pero no representa la economía real española. Por lo tanto, tenemos una situación con un índice que dos compañías son un tercio. Cuando te pones a mirar cuáles son los comparativos, pues difícilmente tienes compañías que pesen más de un 5, ¿no? Pues con esta situación más los bancos, tenemos un índice que por eso está este año en máximos, que no representa la economía, pero que sí representa los sectores que están ahora mismo de moda y creciendo más. Pues bueno, ese es nuestro índice. No, esa es la realidad de lo que está diciendo Antonio. Es decir, que vamos a ver, España, que es un país, sabemos de pymes, micropymes, es decir, ese peso no está reflejado en la bolsa. Son grandes compañías que tienen además una internacionalización muy potente y seguramente es una buena parte que le falta a nuestro entramado empresarial, salir fuera de España. Las que han salido les va bien porque tenemos calidad y buenos productos. Y ya está, me parece que eso no podemos olvidar. Y luego el problema que tenemos aquí para que nuestras empresas tiren y seguramente pudiesen cotizar o crecer más es atraer inversores. Y eso no está pasando. Vamos a ver con las eléctricas, que aquí yo creo que está una jugada que tiene que ver también con la parte impositiva, ¿no? Es decir, cuando el gobierno está anunciando ahora nuevos impuestos o esos impuestos permanentes, yo creo que ahí está también la letra pequeña que ahora comentaremos. Ahora vamos a eso. El ministro de Economía, Carlos Campo, dice que va a haber impuestos a los bancos y a las energéticas que se van a quedar como permanentes. Luego hay detalles técnicos, si se puede hacer de una manera, de otra, de acuerdo, pero la voluntad del gobierno es convertir en permanentes estos impuestos. El gobierno nos había dicho cuando se impusieron por primera vez que era por 2 años, que acababan a finales de 2024 y que se adoptaban en el caso de las energéticas porque el incremento de los precios pues había engordado sus cuentas de resultados y que por si acaso les clavaron un impuesto. Y en el caso de los bancos, porque el aumento de los tipos de interés también había engordado sus cuentas de resultados y había que imponerles otro impuesto. Ahora estamos en un camino inverso. La energía va de caída, los precios han bajado considerablemente y en el caso de los bancos pues es evidente que la repercusión de la caída de los tipos de interés también tendrá un reflejo en las cuentas de los bancos más tarde o más temprano. Sin embargo, no, en el 25 va a haber estos 2 impuestos que se consideran ya definitivos. Pero entonces, si lo tienen tan claro, ¿por qué están retrasando la reforma de esos impuestos? Pues porque tienen presión de Junts y supongo que también de Esquerra, porque han visto que Repsol ha dicho, si hay impuesto yo las inversiones las voy a hacer fuera de España. Y eso compromete una refinería en Tarragona. Y ese es el problema, que hay que hacer la gracia a los socios del gobierno de Sánchez y eso pues va en contradicción con tal. Por lo tanto, eso es lo que está retrasando la aplicación de esto, que tienen más claro, vamos, esto está al caer. Bueno, pero el impuesto puede ser permanente porque teóricamente así lo recoge el acuerdo que firmaron para constituir el gobierno de coalición entre Sumar y el Partido Socialista, pero el impuesto puede ser permanente, pero las deducciones al impuesto también. Con lo cual, lo comido por lo servido. Es decir, que lo que están planteando es que aquellas compañías que parte de sus beneficios los invierten en España, automáticamente eso se lo van a detraer de aquello que tenían que facturar. Y ese es el truco, en definitiva. Con lo cual, teóricamente van a cumplir porque es permanente el impuesto, pero también lo que nos están diciendo es que van a hacer permanente las deducciones, con lo cual al final el saldo va a ser prácticamente neutro y esa es la realidad con que nos vamos a encontrar. Anda. Bueno, yo creo, o sea, aquí tenemos un problema que vuelve a ser la política de este gobierno y la incapacidad de centrar. Es decir, vas contra las empresas se mueven, entonces los políticos se ponen a pensar qué han hecho y nos metemos en un círculo de fasto, ¿no? Porque al final resulta que el que tiene al que le tiene que ir mejor, que es las propias empresas y que no les quieres perjudicar, le tienes que dar ayudas para que mejoren y podamos tener más crecimiento en empleo, en ingresos, resulta que se queda colapsado por un acuerdo entre políticos que además los quinan y que no lo sacan a la luz y ves que la razón realmente de alargar el proceso de la aprobación es consecuencia de que no se ponen de acuerdo. Eso, desde luego, a las empresas no les beneficia para nada y su cotización en bolsa también está perjudicada. Y sobre todo insistir otra vez en que esto, lo que viene de la mano es la
en esta situación los inversores internacionales no vienen a España y tenemos cada vez menos volumen, tenemos cada vez menos interés de los grupos inversores por tomar posiciones en las compañías cotizadas y que eso lleve a animar nuestro mercado, nos saca absolutamente de todos y del interés internacional. Vamos a hablar de uno de los grandes protagonistas del día, Iberdrola. Iberdrola presentaba sus resultados enero-septiembre, hasta el tercer trimestre, y esos resultados eran magníficos, 5.471 millones de euros. Si se compara con el enero-septiembre del año pasado, un 50% más. Decisiones, pues hombre, con el récord de beneficios se trata de ampliar el dividendo para que el accionista esté contento. Banda. Bueno, sí, lo que tenemos en Iberdrola es que tiene unos resultados extraordinarios, ¿no? Y por eso está en este nivel, no es de su actividad ordinaria. ¿Qué ocurre? Que lo que sí van a aprovechar es este salto que han dado como consecuencia de estos resultados por buscar qué hacer con ese dinero. Y volvemos a hablar de lo mismo que ha pasado con Repsol. Lo más lógico es que no lo invierta en España. Entonces, ese dinero que tiene como consecuencia de su actividad extraordinaria, va a cogerlo, se lo va a llevar y lo va a invertir en Estados Unidos, en Inglaterra o en cualquiera de otros de los países donde tiene posicionamiento. ¿Qué pasa? Que aquí no crea empleo, que aquí no tiene, pero aquí sigue cotizando en máximos. ¿Qué ocurre? Que sus resultados ordinarios, pese a que han caído, ¿no? Porque sus ingresos ordinarios han caído y su situación como empresa es bastante mejor que lo que tenía el año pasado, nos da como consecuencia su incremento de valoración, pero su reflejo en qué ocurre en la economía real en España es prácticamente nulo, porque no están aprovechando la oportunidad, porque no les deja este gobierno aprovecharla. Ahora hay un guiño claro al inversor. Vamos a mejorar los dividendos. Bueno, yo creo que hay ese guiño al inversor, es decir, vamos a mejorar el dividendo y a partir de ahí va a animar a que sea un valor que siga al alza en bolsa y por tanto en el ámbito de la cotización. A partir de aquí volvemos a lo que comentábamos antes. El tema es, oiga, ¿usted va a ser grabado precisamente por ese impuesto extraordinario, etcétera, que puede ser? Bueno, si usted lo que dice es que va a hacer algunas inversiones aquí, y las inversiones siempre pueden ser de mantenimiento, es decir, voy a mantener la red y a partir de ahí dejo parte aquí. Ya sabemos que estas grandes compañías, buena parte de su beneficio lo tienen fuera de España, en los parques eólicos que tienen pues ahí en el Canal de la Mancha, etcétera. Es decir, pues si no pasa nada, si esto es una cosa estupenda, pero lo que está claro es que alguien tiene que hacer que alguna inversión se quede aquí o venga, ¿no? Si esto al final lleva una neutralidad en el tipo impositivo, yo estaría perfecta, vamos, daría palmas con las orejas, como se dice coloquialmente, ¿no? Pero esta es la realidad. ¿Hasta qué punto? Bueno, pasa igual con los bancos, Es decir, si vamos a tener que colocar, o tenemos una deuda que está ahora mismo por encima del 105 del PIB, y el Banco Central Europeo ya no nos va a comprar a mogollón la deuda, alguien la tiene que comprar, aunque sea en el mercado secundario. ¿Quién? Los bancos, que van a ser otra vez los tenedores de la deuda. Por tanto, si yo quiero que le compre, usted no me apriete mucho. Y vamos, esto que se dice siempre, ¿no? De los bomberos no nos pisemos la manguera. Bueno, Galán ha dicho en la rueda de prensa que él no cree que vaya a salir el impuesto. O sea que algo de conocimiento tendrá, o de por lo menos anticipación de eso. El ministro lo ratificaba hoy, yo hasta ahí puedo leer. Aventuras de los bancos. Los bancos están empezando a volver a tener negocio fuera intensamente. Por ejemplo, hace 3 años llegaba a Italia el BBVA. Hoy tiene 580.000 clientes en solo 3 años. Y además están pensando ya en ir a Alemania porque los bancos españoles tienen productos buenos y a los italianos o a los alemanes les pueden interesar. Además, el BBVA amenaza al Santander por ese gran mercado que tiene el Santander en Brasil y lanza allí un banco de inversión. Sí, bueno, lo que vemos el BBVA es que además de su función, de la que hablamos todas las semanas, que es la operación sobre el Sabadell, sí tiene que mantener una actividad, tiene una preocupación fundamental por crecer fuera y va a buscar ser un banco realmente europeo. Los turcos, su inversión en Turquía les ha ido bien y todo lo que pueda crecer en otras áreas va a ser fundamental para sus resultados y que además eso indica que va a salir bien la OPA, porque va a presentar la fortaleza del balance de la propia compañía. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí, con mi agradecimiento para estos dos caballeros por sus opiniones, por su presencia en el programa y a ustedes por su interés y su paciencia, pero para ustedes tengo premio. Para la vuelta de publicidad arrancaremos aquí la redacción abierta.
reconocemos el trabajo a un compañero muy querido. Y el premio a Mejor Chef del año es para Andrés Castillo. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Me siento y pienso. El Pozo 1954. Lo que habrá dentro. Elige lo que te emociona. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Este año reconocemos el trabajo a un compañero muy querido. Alegría Y el premio a Mejor Chef del año es para Andrés cuando Castillo. estás cerca de mí. Me siento y pienso adentro. Lo que habrá. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. El colágeno de Q77 Plus, además de colágeno hidrolizado de máxima calidad, contiene ácido hialurónico que contribuye al buen funcionamiento de cartílagos, huesos y piel para que vuelvas a moverte como antes. Su fórmula enriquecida con magnesio, vitaminas A, C y K, junto al revolucionario factor 77, te hará rejuvenecer desde dentro. Toma un sobre diario de Q77 más colágeno disuelto en agua o en tu bebida favorita y vuelve a sentir la energía que necesitas. Disponible en q77plus.com. Hoy en Recomendaciones del Toro Televisión les hablamos de Protege tu Vida. ¿Sabían que los infartos y las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España? Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita. Ante un infarto, contar con el desfibrilador cerca es clave para salvar la vida. Por eso nació Protege tu Vida, para que tengas un desfibrilador de uso muy sencillo en tu casa o en tu negocio. Llama al teléfono 900 730 061, cuéntales que eres espectador del Toro Televisión y tendrás un 30% de descuento, además de un dispositivo antiasfixia de regalo. Protege tu vida y la de tus seres queridos es una recomendación del Toro Televisión. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Conciertos en